Hola chicos, comenzamos una nueva serie de vídeos dedicada a la resolución de circuitos eléctricos. Recordaremos los fundamentos dedicados a los circuitos serie, paralelo y mixtos y además resolveremos un ejemplo numérico. Comenzamos con la base de cualquier resolución para circuitos eléctricos, que es la ley de Ohm, que establece que en cualquier circuito eléctrico el voltaje es directamente proporcional a la intensidad y esa relación de proporcionalidad está regida por la resistencia, la oposición al paso de la corriente en ese circuito. Bien, hay que destacar que esta ley se cumple para el circuito completo, pero también para cada uno de los componentes que forman ese circuito. Recordando cuáles son las propiedades que tienen los circuitos en serie, por ejemplo, para 3 componentes como estos de aquí, aparte del resto de componentes, por eso hemos puesto puntos suspensivos, pues sabemos que el voltaje total, el voltaje que suministrase la pila, es la suma de todos los voltajes individuales que hay en ese circuito serie puramente. La resistencia total sigue el mismo comportamiento, es la suma de las resistencias de cada uno de los componentes, y la intensidad total es la misma para todos los componentes. Es decir, hay que imaginarse como si fuera una tubería de agua y como no hay bifurcación, no hay separación para abastecer al resto de componentes, pues siempre pasa la misma cantidad de agua, es decir, la misma intensidad de corriente. ¿Qué sucede para los circuitos en paralelo? La intensidad total, cuando llega aquí, a este punto, pues hay efectivamente bifurcación. Pasa justo lo contrario que en el caso de los series. Sí que hay separación de cantidad de agua. Irá un poquito al primer componente, otro poquito al segundo y otro poquito al tercero. Lo veremos numéricamente. De modo que la intensidad total que llega aquí a este punto, a esta bifurcación, es la suma de las intensidades que pasan para cada uno de los componentes. En el caso de la resistencia total, fijaos que esta expresión es un poquito más delicada, luego comentaremos cómo abordarla numéricamente. Dice que el inverso de la resistencia total, este de aquí, es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Y por último, el voltaje total es el que es el mismo para cada componente. Una vez que nosotros llegamos aquí, entre este punto y este punto, el voltaje que cae aquí, el que cae aquí en el 2 y el que cae aquí en el 3 es exactamente el mismo. Vamos a plantearnos la resolución de un ejemplo de circuito mixto, porque fijaos que la dificultad se centra en que tengamos un circuito en el que se mezcla parte serie, parte paralelo. Fijaos que esta resistencia está unida a una asociación en paralelo y ese paralelo está unido, pero ya en serie, es decir, hay solo un camino, solo una tubería, a esta otra resistencia, de modo que tenemos una mezcla de serie paralelo. Para resolver este circuito mixto de forma completa tenemos que seguir 2 pasos. El primer paso es calcular resistencia total, voltaje total e intensidad total en ese circuito. El segundo paso será calcular resistencia, voltaje e intensidad, pero ya para cada uno de los componentes. Para calcular la resistencia total de un circuito tenemos que seguir un proceso de simplificación de resistencias hasta que lleguemos tan solo a una resistencia que será equivalente a haber puesto todas las resistencias tal y como están distribuidas de manera original. Es decir, nosotros vamos a hacer un proceso ahora para obtener una resistencia equivalente a estas 4 colocadas de esta manera. Y el primer paso que tenemos que dar es intentar reducir o simplificar esta asociación paralelo. Para ello, como una asociación paralelo puramente sabemos cómo se calcula, a partir de la teoría que hemos visto anteriormente, 1 partido por la resistencia paralelo, que va a ser la resistencia equivalente a estas dos, a la de 20 ohmios y a la de 8 ohmios, pues tenemos que ponerla como la suma de los inversos. Recordad que es 1 partido por 20 más 1 partido por 8. Esta misma expresión se puede poner de esta otra forma, que es resistencia paralelo elevado a menos 1 por las propiedades de las potencias, es igual a 20 elevado a menos 1 más 8 elevado a menos 1. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque nos vamos a ayudar ahora de la calculadora de una manera muy rápida para poder calcular esta resistencia paralelo. Todas las calculadoras científicas encima del teclado numérico tienen una serie de funciones en esta zona
Y una de las funciones es la que nos interesa a nosotros. Concretamente, si hacemos un zoom de esa zona de teclas negras, concretamente para esta calculadora, aquí la primera a la izquierda tenemos la tecla inverso o x a la menos 1. Esta va a ser la tecla que vamos a utilizar. Aquí tenemos la calculadora, ponemos 20 elevado a menos 1 con la tecla que os he comentado previamente, más 8 elevado también a menos 1. Esta es otra forma de poner 1 partido por 20 más 1 partido por 8. Obtenemos el resultado y a este resultado todavía no es el valor de la resistencia paralelo, tenemos que hacerle también el inverso, es decir, tenemos que volver a elevarlo a menos 1. Le damos a igual y ahora sí, 5,714 nos vamos a quedar con 3 cifras decimales, ohmios, que sería para la resistencia, concretamente la resistencia paralelo. Ya hemos obtenido la resistencia paralelo, así que continuamos con el ejercicio. Nos traemos ese valor de resistencia paralelo a esta nueva resistencia equivalente y tenemos un circuito que se nos ha simplificado. Fijaos que ahora las 3 resistencias están en serie y por tanto la forma de calcularlas va a ser simplemente sumándolas las 3. Nos quedarían 10 ohmios, que es la resistencia 1, esto es de aquí, la resistencia paralelo, que son 5,714, y la resistencia de 15 ohmios, que es la número 4. En total, 30,714 ohmios. Este valor de resistencia es precisamente la equivalente a todo el circuito, es decir, considerar las 4 resistencias iniciales, sumarlas de manera adecuada, teniendo en cuenta paralelos y series, pues nos queda justamente 30,714 ohmios, como si sustituyésemos todas esas 4 resistencias por una sola que valiese justamente este valor. Y teniendo en cuenta que el voltaje total viene dado directamente por el voltaje que se aplica en nuestro generador o en nuestra pila, pues V total vale 20 voltios. Ese no hay que ni siquiera calcularlo, ese viene dado normalmente en los ejercicios. Y por último, para la intensidad total nos ayudamos del concepto de ley de Ohm, despejando la intensidad. Recordad que nosotros tenemos la expresión como V igual a R por I, pues despejamos I total igual a V total partido por R total, que lo tenemos, sustituimos los datos, 20 voltios partido 30,714 ohmios, y nos quedan 0,651 amperios, que es la intensidad total que recorre el circuito, un circuito equivalente como este. Además, para finalizar este primer vídeo, comentar que la intensidad tiene un sentido antihorario, es decir, la forma en la que se mueven los electrones es en sentido contrario a las agujas del reloj, tal y como estoy señalando de esta manera en el circuito, porque por convenio se ha establecido que la intensidad siempre sale del extremo positivo de ese generador y va por fuera hasta el extremo negativo. Bien, pues hasta aquí el primer vídeo. En el segundo vídeo nos vamos a plantear el cálculo de resistencia, voltaje e intensidad, pero ya para cada uno de los componentes. ¡Saludos!